Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta emisión informativa de CB24. Continuamos en esta parte conversando vía Skype desde Barcelona, España, con el sacerdote y teólogo Christoph Carranza, sacerdote que puso a temblar literalmente el Vaticano tras confesar de manera pública que es homosexual, que convive con su pareja y todo esto ocurrió hace, digamos, menos de un mes o un mes más o menos, cuando se realizaba o antes de realizarse el sínodo precisamente en el Vaticano. Monseñor Carranza, voy a citar algunas frases que usted ha compartido con algunos medios de comunicación con los que ha conversado previamente a nosotros. Usted dice que vivió un infierno impuesto por la Iglesia. También cito textualmente en sus palabras que la Iglesia se permite comparar a los homosexuales con los nazis. Todo esto, ¿cómo puede retumbar o cómo puede hacer mella en el catolicismo y en quienes nos ven a esta hora y pudiesen a partir de ese momento comenzar a afectar su fe con respecto y a la creencia con respecto a la Santa Sede, al Vaticano? Bueno, todo esto no tiene nada que hacer con Evangelio y con la esencia del cristianismo, pero todo eso es la realidad de la Iglesia Católica hoy. Yo he usado estas palabras también en mi carta a Santo Padre Francisco, creyendo que es única persona que puede entender. He usado palabras duras exactamente iguales a las palabras que la Iglesia usa cuando piensa a personas homosexuales. Entonces pienso que la Iglesia no debería ser sorprendida cuando siente que yo me sentía como en un infierno. El infierno está hecho por manos de mi Iglesia contra personas homosexuales que no tienen ninguna culpa porque para pertenecer a minorías sexuales. Son igualmente personas buenas, amadas por Dios, con potencialidades de ser santas y fantásticas en este mundo, y poder dar a la sociedad y a la Iglesia todo el bien igual a bien que pueden dar personas heterosexuales. Yo he vivido un terror psicológico en la Iglesia. Usted Bueno, sociedad homofóbica, homofóbica en una manera enferma, paranoica. ¿Qué significa para un gay deber vivir un estrés continuo, un complejo, una baja imagen de sí mismo, un rechazo continuo y odioso de propia sexualidad, que no puede aceptar, no puede amar, en la cual no puede tampoco mentalmente realizarse? Es algo como un infierno psicológico preparado por la Iglesia, que no se ha confrontado con la búsqueda moderna de varias ciencias y que no ha hecho ningún esfuerzo de confrontarse con experiencias de personas homosexuales, con las familias de personas homosexuales, de personas que pertenecen a minorías sexuales. Y yo creo que hoy la Iglesia necesita una conversión adelante, la llamada que ponen personas homosexuales que hoy exigen respeto por propios derechos, respeto por la propia dignidad, y no pueden ser ofendidas como pasado en último sínodo, cuando un cardenal se permitía a comparar nosotros a nadie. Entonces, nosotros no somos enemigos ni de la humanidad, ni de familias, ni de la sociedad, ni de la Iglesia. ahora, Nosotros Monseñor, cuando usted se dirigía al Papa Francisco, lo hacía sin hacerle ningún reproche. Y le pregunto, la conducta, el lenguaje que vemos, las palabras inclusive del Papa Francisco a lo largo de sus... ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien?
Ahora sí. Perfecto, le reitero, usted se dirigía al Papa Francisco y no le reprochaba a él, pero sí hacía un llamado a la iglesia. Pareciese, quisiera que usted nos confirmara esto o no, que el Papa tiene una conducta y una visión distinta a la de sus allegados más cercanos, es decir, a los cardenales, al nuncio apostólico, a Federico Lombardi, a todos los que forman parte, digamos, de la jerarquía de la iglesia. Eso es cierto, monseñor. El Papa piensa distinto a lo que piensan los demás y quienes dan esas directrices son ellos y no él. ¿Qué es lo que pasa realmente en la iglesia? Porque la percepción pareciese que fuese distinta. Io penso che il nostro Santo Padre es sobre todo una persona abierta al diálogo. Esto es muy importante. También cuando tenemos visiones o conciencias distintas, es importante que dialogamos. Y es verdad, usted tiene razón. Yo hablaba al Papa y denunciaba la Iglesia a sus varios niveles de jerarquía, de teología, de pastoral, de ategiamiento de iglesia y por lo más, de una mentalidad que la iglesia forma en muchas sociedades tradicionalmente católicas, que es una mentalidad de odio homofóbico, odio sin comillas, es un rechazo paranoico de personas homosexuales. El Santo Padre pienso que es una persona que es capaz de comprender esta situación. Pienso que también él ha hecho su camino de conocimiento, de experiencia propia, personal de personas homosexuales. Él también ha desarrollado propias expresiones que ha ofrecido sobre personas homosexuales, antes como arzobispo de Barcelona y después como el Papa de la Iglesia Católica, el obispo de Roma. Pienso que el Papa Francisco es una esperanza y es también una esperanza por personas homosexuales. Bien, Claro, no tiene apoyo de propios colaboradores. El Vaticano trabaja contra el Papa Francisco y esto lo vemos como en una película de horror que continúa, da carta de cardenales contra el Papa en su proyecto de sínodo hasta unas noticias de ahora. Pero yo puedo decir más. Yo tenía experiencia en la Congregación para la Doctrina de la Fe, cómo día después día se puede trabajar contra nuestro Papa. Yo he decidido de salir del armario, de hacer mi coming out antes del sínodo, porque no tenía más fuerza de estar sometido a un evidente político proyecto de destrucción del pontificado de Papa Francisco. Monseñor, quiero preguntarle, volviendo al tema y trayendo a colación el término del infierno que usted dice vivió durante muchos años por aparentar algo que no sentía en la iglesia, ¿cómo es la vida de un sacerdote homosexual? Porque si bien es cierto conocemos a los heterosexuales que nos dan las misas los domingos o a los que vamos los católicos y que bueno, pensamos son heterosexuales porque no hay un pronunciamiento público. ¿Cómo es la vida de un sacerdote homosexual en cuanto al tema del celibato? ¿Cómo un sacerdote puede tener, por ejemplo, pareja? Esas son algunas de las preguntas que se hacen las personas. ¿Y cómo va a ser su vida de ahora en adelante? El tener pareja es primariamente el problema de sacerdotes heterosexuales, que en muchísimas partes del mundo tienen propias parejas y son felices y son buenos sacerdotes muchas veces. Entonces aquí no hay distinción en tener pareja. Yo debo decir que su pregunta es muy importante porque un sacerdote homosexual vive, esto fue mi experiencia, vive sobre todo en un aislamiento total, no puede confrontarse
en manera normal, natural, sana, con la propia sexualidad. Y aquí no pienso a actos sexuales o a una relación, sana relación de amor. Pienso que nosotros somos personas, personas sexuadas, con sexualidad. Y necesitamos de vivir la nuestra vida en armonía con la propia sexualidad. Si usted debe toda la vida en esconder el pacto, uno de factos odiarlo, se debe tener vergüenza de su ser gay, se debe pensar que está enfermo, que está en pecado solamente porque es gay. Se debe pensar continuamente como quiere la Iglesia, que es contra la natura, contra Dios, que Él no es capaz de amor. Y aquí, todas estas palabras son fragmentos de documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre personas homosexuales. La Iglesia trata homosexuales como seres inferiores, como seres defectuosos, contra natura, incapaces de amar a otra persona. Monseñor, vamos a esta hora vamos a compartir con usted, Monseñor Caranza, algunas opiniones, como les dije al principio, de nuestros seguidores en Facebook, a quienes les indicamos previamente que vamos a conversar con usted. Y bueno, han manifestado sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Me permito comentarle la primera de Quique Rebollo. Dice: ¿se refugió usted en el sacerdocio para ocultar su homosexualidad? Ya lo respondió. Si su respuesta es sí, ¿por qué no fue honesto y se mantuvo como un hombre laico? ¿Se mantuvo célibe mientras fue sacerdote? Y su respuesta es no, ¿por qué se metió a sacerdote sabiendo que no iba a cumplir con el celibato? Algunas, por no decir la mayoría, ya fueron respondidas. También Ileana Barrios dice: los sacerdotes vivirán siempre con una sombra negra de violación a menores, poniendo así el desprestigio de la Iglesia ante el mundo. Por eso ya nadie cree en nadie. Muchos han sido las respuestas, los comentarios. Agradecemos públicamente a nuestros seguidores en Facebook por opinar acerca de este tema coyuntural, del cual quisiéramos seguir hablando, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Monseñor, tenemos que despedirlo a usted, que ya seguro es bastante tarde en Barcelona, son 7 horas de diferencia. Queremos agradecerle y preguntarle muy brevemente, por favor, ¿cómo va a ser su vida de ahora en adelante? ¿Va a continuar con su celibato? ¿Continuará con su pareja? ¿Por qué le pregunto esto? Porque son algunas dudas de las personas si ya no va a poder ejercer como sacerdote. No, ahora sobre todo debo buscar trabajo, porque soy como un sacerdote en paro, dejado por la Iglesia en paro. Entonces, sí, buscaré trabajo. Quiero también trabajar, dedicar mi vida a la defensa de derechos de minorías sexuales. Quiero comunicar mi experiencia de profundo sufrimiento en Iglesia que ha vivido una persona homosexual. Bien. Quiero servir mismos valores por los cuales yo he dedicado toda mi vida como cura. Muchísimas gracias, Monseñor, por su tiempo a esta hora. Muy buenas noches a usted en Barcelona, España. Vivo con mi que es